Entrevista a Federico Paredes, doctor en arqueología, director del proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar en El Salvador, iniciativa independiente. ¿Cómo comenzaste a conocer y amar la arqueología? Bueno, la arqueología fue para mí una inquietud desde muy pequeño, cuando mi madre me llevaba a sitios arqueológicos, cuando me llevaba a la zona de Chalchuapa, cuando pudimos salir del país y fuimos, por ejemplo, a Copán. Desde esos momentos yo me quedé maravillado con ese mundo antiguo y con mucho interés en conocer más sobre los antiguos pobladores de esta zona. ¿Vos sos de San Salvador? Soy nacido en San Salvador. ¿Qué es la arqueología? Es una disciplina que también es una ciencia para conocer el pasado del ser humano sobre el planeta. Tiene que ver entonces con los desarrollos de los seres humanos en sociedad, con los procesos de conformación de sociedades y sus vestigios. Es decir, la arqueología tiene que ver con aquellas sociedades que dejaron huella y que ya no están presentes para poder explicarnos cómo fueron sus vivencias. Entonces la arqueología lo que hace es recobrar información sobre los modos de vida antiguos. Vos estudiaste en El Salvador, pero también has tenido estudios fuera. Yo hice mi licenciatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Anteriormente había hecho estudios de diseño gráfico aquí en El Salvador, pero me fui para Guatemala para estudiar arqueología. Viví 7 años en Guatemala, me involucré con la investigación arqueológica allá. Me imagino que estudiaste allá porque aquí no hay una carrera de arqueología en la Universidad del Salvador. Efectivamente, la carrera en la Universidad del Salvador no ha sido inaugurada. Durante todo el siglo XX no se inauguró una carrera de arqueología en la Universidad Estatal. Y hacia finales del siglo XX se empezó a gestar una iniciativa privada en El Salvador, que ahora está en la Universidad Tecnológica, que es la que ha estado formando arqueólogos. Cuando yo comencé a estudiar, decidí ir a Guatemala porque la tradición arqueológica de Guatemala ya tenía alrededor de 25 años y me pareció importante estudiar en una escuela con una tradición de esa envergadura. ¿Y estudiaste en Estados Unidos? Yo ya estaba haciendo trabajos arqueológicos en el sitio Chocolá, que es un sitio de la boca costa de Suchitepeques, Guatemala. El departamento de Suchitepeques, Chocolá, es un asentamiento del periodo preclásico, y este era un proyecto en donde estaba vinculada la Universidad de San Carlos y otras universidades extranjeras. Entonces, a partir de esos vínculos, yo logré aplicar a un programa de doctorado y finalmente me aceptaron en la Universidad de Pensilvania, que fue donde estudié mi doctorado. ¿Y recientemente has regresado de México? Estuve en México haciendo un postdoctorado, una estancia de investigación en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, continuando con el tema de las cabezas de jaguar, tema de mi doctorado. ¿Cuándo comenzaste a investigar sobre este tema y te has quedado investigando apasionadamente este tema? El otro año, en el 2016, ya van a ser 10 años, fue justamente en el 2006 que yo comencé mis investigaciones sobre las cabezas de jaguar. ¿Cómo supiste de ellas? Había un grupo de estos monumentos que estaban en el patio del Museo Nacional de Antropología en San Salvador, del MUNA. Visitando el MUNA, yo empecé a preguntarle a mis colegas arqueólogos que qué sabíamos sobre esa tradición, cuántas eran, de dónde venían, quiénes las habían hecho. Las respuestas que recibía eran vagas: no sabemos, vienen del occidente algunas, pero no estamos seguros, no sabemos si son 8 o son 10. Había un artículo que se había publicado en los años 40, que era el artículo que mejor las definía, digamos, un artículo de Francis Richardson, un estudioso que escribió un artículo en donde las categorizó como escultura no maya de Centroamérica, y quedaron bajo esa idea, ¿no? Porque en los años 40 la idea de lo maya todavía no estaba bien entendida. Esta publicación salió en un libro que se llamaba Los mayas y sus vecinos. Entonces, a partir de eso, el mote era que esta era una tradición que no tenía que ver con los mayas y que procedía de algunas regiones del occidente de El Salvador. Empecé a ver que también estaban en colecciones particulares, muchas de ellas, y que el acceso a ellas era muy complicado. Empecé a seguirles la pista, y dentro de muy poco tuve una colección que empezó a crecer. No eran las 9 que había publicado Francis Richardson, sino que crecía y crecía la lista, y de pronto me vi terminando mi doctorado con un registro de 50 monumentos de la tradición cabeza de jaguar. Bueno, esto ya es un proceso de investigación en donde de pronto
van apareciendo datos en notas de arqueólogos que pasaron por acá, que tomaron fotografías, que dejaron alguna referencia, datos no publicados en sus cuadernos de campo, ficheros, también a partir de la colaboración con otros colegas salvadoreños y arqueólogos que han conocido de esa tradición y que me fueron dando datos. Entonces poco a poco yo fui llegando a localizar estos monumentos. Algunos colegas me acompañaron a ver monumentos de esas características y en cada caso yo hacía un registro fotográfico, tomaba medidas, anotaba sobre el tipo de materiales, trataba de buscar una historia que me dijera de dónde provenían. Poco a poco entonces se fue armando la gran base de datos de las cabezas de jaguar. Cuando dicen estas son cabezas no mayas, entonces son náhuatl. Son monumentos de una era en donde lo maya todavía no se ha terminado de consolidar. La mejor manera de plantearlo, pienso, es decir que son las contribuciones del occidente de El Salvador a lo que después vamos a conocer como la cultura maya. Es decir, son pre-mayas, son mayas temprano. ¿En qué consiste la tradición de cabeza de jaguar? Hablemos de que es una tradición que tiene una homogeneidad, es decir, que son monumentos que guardan proporciones parecidas, que guardan motivos parecidos, que están hechas en una serie de piedras de un mismo origen volcánico. Esto las constituye en una tradición escultórica. ¿Cuáles son sus elementos? La cresta sobre su frente, las espirales que están sobre sus ojos, la forma de su nariz, que es una nariz en forma de U invertida, las cavidades laterales talladas en profundidad abajo de las fauces. Su característica es que tienen dientes y no colmillos. Algunas veces tienen narices humanas que van saliendo de esta forma de U invertida. Pueden tener narices zoomorfas, prominentes o chatas. Esas son algunas de las características. Todos estos monumentos tienen al menos 3 de estas características que te he mencionado. Si no las tienen, no podríamos incluirlos dentro de la tradición cabeza de jaguar. Por ejemplo, me puede preguntar alguien, ¿y el altar de Quelepa, que tiene una figura de un jaguar? Yo les diría, exactamente, hay un jaguar ahí, pero ese no lo incluimos dentro de la tradición cabeza de jaguar, porque no tiene los elementos estilísticos que te acabo de mencionar. Y entonces, los otros sí. Exacto, tienen que tener los elementos estilísticos para poder incluirlos dentro de la tradición. Por eso paré yo en 50 monumentos. Del 2012 para acá tenemos noticia de 6 más, de 6 monumentos que se pueden incluir dentro de esta categoría. En la misma zona siempre hay hallazgos en el occidente de El Salvador, aunque hay uno en particular que nos señala el área de Panchimalco, solo que hay que hacer más investigación porque todavía no tenemos mucha certeza de cómo ese monumento llegó a ese lugar. Son tallas en bulto. Ajá. Es decir, están hechos con bajo relieve y con alto relieve. ¿Y el origen de la piedra donde están labrados estos objetos, será que podemos saber? ¿Han hecho investigaciones científicas? Mira, son basaltos, andesitas y escorias volcánicas. Hay un estudio por hacer, efectivamente, que es determinar la fuente donde se originó el basalto. Para hacer esto, por supuesto que hay que seguir haciendo investigación, pero se puede hacer a través de análisis de fluorescencia de rayos X. Hay unos aparatos portátiles que se pueden usar para esto, y entonces se hace una lectura de los diferentes yacimientos de basalto y andesita en El Salvador, y después un análisis directamente sobre los monumentos, que no es destructivo, y que en breve tendríamos un resultado para poder saber de dónde proceden. ¿Cuál es la importancia de estas cabezas de jaguar? Son monumentos que acompañan los retratos de gobernantes en el periodo preclásico. Por esa razón son monumentos de la mayor importancia. Pero ¿y cómo sabes si son antes de los mayas? Decís, estos son... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Mira, las fechas de radiocarbono que yo pude recuperar en las excavaciones que dirigí en Ataco nos indican alrededor del año 300 a.C. En Ataco y en Chalchuapa hemos encontrado evidencia de 3 monumentos de la tradición cabeza de jaguar asociados al retrato de un gobernante, es decir, a una estela tallada. Están distribuidos en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. Primero es conocer estas cabezas de jaguar que desconocemos la mayoría de la población salvadoreña. Tu insistencia en la importancia de dónde surge esta iniciativa. ¿Por qué? Es una pasión sin duda la investigación, y esta investigación ya marcó mucho de lo que hago y cómo veo las
necesidades de nuestro gremio como arqueólogos para profesionalizarnos, para profundizar en el conocimiento. Yo pienso que los monumentos de la tradición Cabeza de Jaguar son muy relevantes para poder entender el origen de las sociedades complejas del occidente del Salvador, de lo que ahora es el occidente del Salvador, pero no aislado en un mapa político actual, sino que en conexión con el concepto de Mesoamérica, con toda la parte del sureste mesoamericano. Los monumentos de la tradición Cabeza de Jaguar se desarrollan en el occidente, pero junto con esos desarrollos aparecen procesos regionales. ¿Cuáles son los procesos regionales? Pues el aparecimiento de retratos de gobernantes, el aparecimiento de pirámides, estructuras piramidales hechas de adobe que alcanzan entre los 15 y los 20 metros de altura, es decir, estos sitios arqueológicos que conocemos, que tienen arquitectura monumental. Ahí hay ya una propuesta de sociedad muy bien planteada. Y el occidente del Salvador ha sido muy poco investigado, a pesar que ha habido arqueología en el siglo XX, pero que hay muchísimo por hacer. Entonces las cabezas de jaguar han sido una de tantas cosas que hay por hacer en la arqueología del Salvador. ¿Por qué el jaguar? ¿Por qué significaba tanto el jaguar, un animal ya extinto en nuestra área prácticamente? Sí, mira, cuando hablamos de jaguar podemos hablar de un felino, no necesariamente de un jaguar, pero este ha sido un nombre que se ha quedado con esta tradición y que a veces nos nubla la posibilidad de conseguir su significado antiguo. Es decir, hoy las conocemos con el nombre de cabeza de jaguar, pero los monumentos en particular tienen una serie de representaciones que van más allá de la figura de un felino. Si tú te fijas, tienen representaciones de reptil, incluso algunas tienen un pico de ave. Ha habido quienes han propuesto que podrían ser representaciones de un murciélago. Yo propongo que es un rostro humano que va adquiriendo formas de la naturaleza y que tiene que ver, eso sí, con los discursos del poder mágico religioso y poder político. ¿Qué debemos hacer para preservar nuestros monumentos en El Salvador? El primer paso es ponerlos en valor. El segundo sería un registro. El registro y la puesta en valor son dos avenidas complementarias. Sabemos que el Museo Nacional de Antropología tiene una colección de alrededor de 15 de estos monumentos. Hay otros que son parte de la colección nacional, que están en bodegas de sitios arqueológicos. Entonces lo primero, creo yo, que sería que soñáramos con la primer gran exposición de las cabezas de jaguar para que todo el mundo las pudiera conocer. Eso sería ponerlas en valor y darles su lugar digno en la historia de las sociedades que crearon los grandes desarrollos de la civilización en esta zona. Pero se ha extraviado una de las cabezas de jaguar. Se extravió una y te diría que no solo hay una que está extraviada, sino que son varias, algunas han salido del país. Esto es lamentable y el llamado es a que haya una campaña para que la encontremos, para que encontremos la cabeza. ¿Para vos qué es identidad? Es un concepto, más bien, es un concepto que tiene implicaciones muy interesantes. Es un concepto que se ha empezado a usar mucho como una búsqueda, es una preocupación, pienso yo, de la sociedad actual. No era una preocupación en los años 80, no era una preocupación en los años 90, es algo que se ha despertado últimamente. Y así como a principios del siglo XX en El Salvador hubo un proceso de búsqueda de imaginarios que resultó con la elevación de un héroe indígena hacia el altar, digamos, de la religión cívica del nacionalismo, que fue Atlacat. Así siento yo que a inicios de este siglo hay un proceso de búsquedas y la gente está ávida de conocer qué puede ser algo que nos identifique a la gente oriunda de este territorio. Para mí la identidad es una búsqueda y una construcción. Lo que está haciendo la arqueología ahorita es permitiéndonos conocer materialmente la evidencia de ese ser humano que creó en este territorio, que creó civilización, que creó sociedad. Eso podría ser un referente, pero no es el único tampoco. ¿Algún proyecto futuro? Fíjate que solo con la investigación generada hay muchas avenidas de investigación. Por ejemplo, ¿cuántos sitios arqueológicos hay todavía en el occidente del Salvador donde yacen enterrados monumentos de estas características? Seguramente muchos.
ahí hay un trabajo para 20, 30 años más. ¿Qué podrías decirle a la juventud para que se interese en nuestra arqueología, en nuestro patrimonio? Que se acerquen a los museos, que acudan a las conferencias que periódicamente se hacen. Fíjate que viene, por ejemplo, el Congreso de Arqueología, que es en noviembre, que es un esfuerzo que se hace cada 2 años en el Museo de Antropología. Este es la gran reunión de los arqueólogos cada 2 años, y viene gente de Mesoamérica, con gente de mucho prestigio internacional. Cualquier joven interesado en conocer más sobre la arqueología de El Salvador debería estar en el mes de noviembre en el Museo de Antropología dentro de estas reuniones. ¿Quién es Federico Paredes? Un joven arqueólogo con mucha curiosidad por conocer, por proponer, por trabajar, y ese es el papel que me ha tocado y lo asumo con mucha alegría.